Bien, hermanos, sean oficialmente bienvenidos a esta nuestra cuarta clase del curso de doctrina. Estamos viendo lo que es el catecismo del doctor Martín Lutero. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre Santo, por permitirnos reunirnos en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque en este día has sido misericordioso con cada uno de nosotros, nos has dado del cuidado que necesitamos, nos has provisto de todo lo que necesitamos para subsistir. Te damos gracias, Padre, ponemos en tus manos esta clase. Gracias, Señor, porque nos diste tu santa palabra y a través de tu santa palabra, pues sabemos y conocemos más de ti, Señor. Sabemos cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos diste a tu Hijo Jesucristo y Él vino y vivió esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él ha muerto en la cruz, Él ha pagado por cada uno de nuestros pecados. Gracias, Padre Santísimo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Amén. vamos a iniciar para nuestra clase el día de hoy. Solo permítame un tantito que quiero ajustar algo acá. Se ve la pantalla, ¿verdad? Hermano, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Ok. Bien, ahora sí. Ya. Ok. Bien, hermanos, para el día de hoy tenemos el estudio del tercer mandamiento, la palabra de Dios. Nosotros, bueno, en la tarea de la clase pasada, pues se les encomendaba leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10 versículos 38 al 42. Esta es una historia bastante conocida, la historia de dos amigas de nuestro Señor Jesucristo y hermanas de Lázaro también, y nos estamos refiriendo a Marta y a María. Vamos a ver un pequeño video de esta historia. Cuando iban de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Acercándose entonces dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? Dile pues que me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas, y solo una es necesaria. María ha elegido la parte mejor, que no le será quitada. Bien, hermanos, un voluntario que nos lea el tercer mandamiento, por favor. Bueno, creo que abrimos el micrófono. No, Bueno, si, si gustan, lo leo. El tercer mandamiento, la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Amén, gracias, hermana. Bien, hermano, igual, bueno, para empezar, cuando ustedes estén enseñando los mandamientos, es importante que digamos el título del mandamiento. O sea, no solo digamos el tercer mandamiento, sino la palabra de Dios. Esto va a guiar a nuestros estudiantes, es una forma de decirle el contenido del estudio, el contenido de la clase a lo que nos vamos a referir en esto. Entonces nosotros este día vamos a estudiar lo que es la palabra de Dios. Entonces, empecemos con las preguntas. ¿Qué pecado me enseña a confesar la historia? ¿Quién nos apoya ahí? Pues que para empezar, no santificamos el día de reposo, bueno, al menos yo, y no lo he cumplido como ordena la palabra de Dios.
no he cumplido, ahí dice que, pues compartir su palabra, ¿no? Dice deber temer, amar a Dios y compartir su palabra, no olvidando la prédica de ella. Entonces, pues no, muchas veces no lo he hecho como Dios lo demanda. Puede ser por desidia, por flojera, le doy prioridad a otras cosas. Entonces, pues no he cumplido yo con ese mandamiento. Bien. Hermano Julio. Sí. Mire, hermano, la historia que acabamos de ver en video y está en Lucas, lo que nos demuestra es que realmente no estamos dándole realmente la gloria y la honra a Dios. Porque Marta estaba afanada, igual que nosotros, vivimos afanados en las cosas del mundo, en el trabajo, corriendo para acá, corriendo para allá. Pero también nos muestra la otra cara. María, cuando llegó el Señor, se tiró a sus pies. Y todavía Marta le dice, mira, ¿cómo es posible? Yo estoy afanada y María está ahí tranquila, pero ella estaba en lo correcto, estaba haciendo lo mejor, lo que nadie nos puede quitar. ¿Y qué es eso? El deleite de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar? Que yo no le doy la prioridad a lo que debo darle, honrar a mi Señor, dedicarle a Él mi tiempo, escuchar, como dijo la hermana, escuchar su palabra, que es santa, es perfecta, aprenderla, compartirla y vivirla sobre todo. Gracias, hermano. Excelente, hermano Julio. Sí, entonces usted ya lo dijo todo. Aquí, pues, el pecado es en contra del tercer mandamiento. ¿Por qué? Porque Marta permitió que los afanes y trabajo le distrajeran de lo más importante, que es, ya el hermano Julio lo dijo, es escuchar la palabra de Dios. Y esto, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, al igual que Marta, nos ocupamos de muchas maneras en la tarea, en nuestros trabajos, ya lo mencionaba el hermano Julio. Entonces damos prioridad a otras cosas, a los afanes de esta vida, damos prioridad a ello, al mundo y a todo lo que nos exige este mundo y nos olvidamos de la palabra de Dios. Excelente, hermano. Ahora, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo? A ver, hermano, ¿quién nos puede decir ahí que si se resolvió el problema? Pues yo pienso que cuando Jesús le da la explicación a Marta, ¿no? Le dice afanosa y María ha decidido la mejor parte, ¿no? Y no le será quitada. Entonces, viniendo de Jesús, pues yo pienso que sí se resuelve el problema, ¿no? O sea, en el video Marta hasta abre los ojos con la respuesta de Jesús, ¿no? Así como diciendo, ay, ya entendí. Es mi interpretación. Bien, excelente. No sé si otro hermano tiene algún otro comentario. Solo para agregar, hermano, Lester, sí, yo estoy de acuerdo que se resuelve el problema y se resuelve realmente ese gran problema, incluso de nuestra salvación con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque somos salvos por gracia. Y hay tres cosas muy lindas en los salmos. El Salmo 1, capítulo 1, versículo 2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y en el Salmo 37:4 también dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el 119:114 el Señor nos dice, deleítate, dice, deleítate, tú eres mi refugio y mi escudo, y en tu palabra tengo mi esperanza. Entonces, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está ahí, su palabra está ahí para que todas la recibamos.
pero no solo lo recibamos, también tenemos la responsabilidad de la gran comisión, llevar esa palabra a todo el mundo. Así es que sí se resuelve, porque nadie puede alegar de que no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermano, excelente. Sí, claro, el problema fue resuelto y es que Jesús en amor reprende a Marta, ¿ve? Y le indica que María ha escogido lo mejor. Y véase al final ya en el versículo 42 cómo está esa promesa de la que ustedes hablaban, que lo que María ha escogido nadie se lo quitará. Al igual que a nosotros mismos, así como nos decía nuestro hermano Julio ahorita. Es que cuando escogemos y damos prioridad a la palabra de Dios, nadie nos va a poder quitar las bendiciones que recibimos por el estudio de su palabra y por llevarla hasta los demás. Bien, hermano, entonces vamos a iniciar con lo que es la parte del catecismo. Profesor, Diga, hermano, sí, disculpe ahí que lo interrumpa. no se preocupe, hable. Sí, no, pues una pregunta acá, en medio de una pregunta y valga la redundancia sobre esa pregunta que usted ha dicho, se resolvió el problema, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cuál era el problema? En la historia que narramos ahí, en sí, ¿cuál era el problema? El problema es cuando no le damos prioridad a la palabra de Dios. Entonces, Jesús, porque el problema aquí era Marta. Exacto. Tenemos dos pueblos. Tenemos lo que ya nos había explicado nuestro hermano Julio en una de sus intervenciones, nos dijo, de que por un lado tenemos a Marta, que es la que anda afanosa, anda preocupada ahí porque si van a comer, no van a comer, mientras que María lo primero que hizo fue irse a sentar a los pies de nuestro Señor Jesucristo a escuchar las buenas nuevas. Entonces, el problema es de que Marta no hizo lo mismo que María, sino que se afanó y le dio prioridad. Entonces, el problema sí se resolvió porque cuando Marta llegó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo en manera de que reprendiera a María por no ayudarle en su yugo, más bien nuestro Señor Jesucristo la reprende a ella y le dice de que no, que ella está bien, que la que está mal es ella. Entonces, la historia bíblica no nos cuenta más allá, pero lo más seguro es de que Marta dejó su afán y se sentó también a escuchar. Eh, O cree usted que le pudo haber dicho, no, 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 yo tengo que ir a servir, tengo que ir a hacer. no, no, hermano, sí, entonces no, para sintetizar eso, ¿cierto? El problema ahí son los afanes, ¿cierto? Así es. Pues, digamos que universalizar esa dificultad ahí, el problema y que estaba en ese momentico afectando a Marta, nos afecta a todos nosotros hoy en nuestro diario vivir, que son los afanes, ¿cierto? Los afanes de nuestro diario vivir. Y hay otro problema que se está acrecentando aún más y más, y aún en los lectores, en los estudiosos, como decía el profesor Julio Carrón, son los medios tecnológicos, ¿cierto? Uno a veces para leer las Sagradas Escrituras es escaso, es poquito el tiempo, y en cambio para cuando uno está en su móvil o en el computador, eso uno le gasta tiempo ahí en las redes sociales. Entonces hay una dificultad grande y que está tomando mucho auge aún en aquellos hermanos que son los medios tecnológicos, están apartando de la palabra, de la lectura de la palabra al pueblo de Dios. Listo, mi hermano, gracias. Excelente, gracias por su aporte, hermano. Claro que sí. Bien, entonces, como le decía, hermano, vamos logran ver el versículo que acabo de colgar, ¿verdad? En la pantalla. Amén, hermano. Se ve, ok. Vamos a ver las preguntas del catecismo ahorita. Entonces dice, según el tercer mandamiento, ¿cuál era la voluntad especial de Dios para su pueblo del Antiguo Testamento? ¿Quién nos lee el versículo que colgué ahorita en la pantalla? Levítico 23:3. Pero leo, hermano. Léalo, Sí. claro que sí. Ok. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación. Excelente. Ahora le hago una pregunta. Entonces, según este versículo, ¿cuál creen usted que era la voluntad especial de Dios para el Antiguo Testamento?
Pues tener un día de descanso, porque desde el Génesis Dios nos enseña que Él creó, o sea, toda la creación la hizo en 6 días y el séptimo día Él descansó. Entonces, dice, santificarás el día de reposo. Esa es la intención de este versículo, ¿no? Que el día séptimo sea de descanso para nosotros, pero de santidad, porque ese día vamos a alabar a Dios. Ese día, todas las actividades que realizamos el sexto día, pues es darle gracias a Dios porque nos permitió llegar a una semana más y alabarle a Él. Es así como yo lo estoy entendiendo. Bien, hermana. Buenas noches, hermana Adrianela. Es Norma Buenas Esther, noches. ¿verdad? Sí, exactamente. Buenas noches. ¿Cómo están? Bendiciones. Bendiciones, bienvenida. Amén. Gracias. Bien, bien. Entonces, hermana, mire, estamos estudiando lo que es el tercer mandamiento de la palabra de Dios. En este caso, pues, bien, ya nos contestaba nuestra hermana Teresa. Entonces, la voluntad especial de Dios, déjenme apartar este versículo de acá, sí. Lo voy a quitar de aquí. Ok. Espérame. Bien, hermano. Entonces, según el tercer mandamiento, eh, Dios quería que su pueblo, cuando estamos hablando del antiguo Israel, que observara el sábado como un día de descanso y un día de adoración. Ya nos respondía la hermana Teresa. Bien, muchos malinterpretan. Hoy en día se malinterpreta con respecto al sábado. En cuanto al, ustedes si conocen parte de la iglesia adventista del séptimo día, muchos hermanos, pues ahí se hacen llamar verdadera iglesia por respetar este día. Nos critican a los demás de que nosotros, pues, nos aplicamos mal, que nos reunimos un día que no es, que el domingo fue inventado por la iglesia romana y una serie de situaciones. Pero legalmente, recordemos el contexto del antiguo Israel. ¿Qué pasó cuando entró a Egipto? 450 años de esclavitud. Cuando Moisés llegó por las órdenes de Dios mismo, que fuese ahí, fue elegido para liberar a su pueblo. Cuando se presentó ante Faraón, él les decía, deja libre a este pueblo que vaya a adorar a nuestro Dios al desierto, a ofrecer sacrificio, a dar ofrendas. Y el Faraón decía que no. Entonces, parte de esto, pues era el pueblo ya, era un pueblo bastante sufrido y cansado, que trabajaba los 7 días a la semana. No había ningún solo descanso, ni físico, pero no existía tampoco lo más importante, que era un día entregado completamente al Señor. Y entonces, esta era la voluntad de nuestro Padre para su pueblo, que ese día, aparte de descansar, pues que fuera de adoración hacia nuestro Dios. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿por qué esa voluntad especial de Dios ya no está vigente para el día para el día de hoy, para nosotros? No sé si alguien tiene Mateo 11 28 29 y otro que vaya buscando Juan 5 24, porque Mateo 11 28 29. Yo aquí tengo Mateo 11, 28, Lea, 29. léalo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, hermano. Entonces, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, según este versículo, ¿por qué esa voluntad especial de Dios? Cuando estamos hablando de esa voluntad especial de Dios, retrocedamos a la pregunta anterior, que era que miráramos el sábado de descanso y para adoración. Entonces, pero ¿por qué ya el sábado hoy para nosotros podemos decir que ya no está vigente? Porque nuestro Señor Jesucristo vino
Ah, pues no, o sea, no lo elimina, pero con su vida perfecta y su sacrificio en la cruz, o sea, Él es el que nos da la vida eterna por medio de su gracia. Entonces, ahora Él en este versículo nos dice, o sea, venid a mí. El catecismo lo explica de una forma en que llevar una carga es cuando los yugos que se les ponen a los animales, pues ellos ayudan, ¿no? Se reparte la carga entre dos animales. A lo mejor la analogía no tiene nada que ver, pero Jesús dice, yo te ayudo a llevar tu carga, o sea, esa carga espiritual, esa carga emocional. O sea, dice, ven a mí porque yo, o sea, yo soy manso de corazón. O sea, Él nos va a hacer descansar porque su yugo no es pesado, ¿no? O sea, Él es humilde de corazón. Entonces, en Él vamos a encontrar ese descanso que anteriormente lo tenían en el día sábado, porque Jesús no había venido a la tierra. Entonces, ahora que Jesús vino, siendo Dios mismo, pues entonces ya no es necesario nuestras obras, ya Él todo lo hizo por nosotros. Bien. Entonces, mire, esa voluntad especial de Dios ya no está vigente, así como dijo hermana, desde que Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento. Realmente Él nos dio el verdadero descanso, que es el perdón de nuestros pecados. Y aquí hay una frase que yo ocupo bastante en los devocionales, y es que muchos nos afanamos. Ahorita que estamos hablando del afán, muchos creemos que nuestra preocupación en esta vida, en este mundo, de qué voy a comer hoy, qué voy a vestir hoy, qué voy a hacer, con qué voy a pagar esto, con qué voy a hacer lo otro. Sí, son cosas que hay que brindarle a un pequeño cierto grado de atención, pero no a la manera como nosotros los tomamos y a como nosotros nos aferramos y nos afanamos, porque creemos que ese es nuestro verdadero problema. Y cuando nosotros creemos esto, nos estamos olvidando completamente que nuestro verdadero problema realmente es el pecado que mora en cada uno de nosotros. Ese es el yugo que nosotros tenemos desde que nacemos. Ese es el verdadero yugo que nosotros tenemos. Es el pecado que estamos cargando en nuestros hombros. Por eso es que ve aquí que nos dice que nuestro Señor Jesucristo, Él ya ha cumplido el sábado por nosotros. O sea, vengan a mí, que, o sea, ustedes ya no tienen ese yugo del pecado. Yo ya pagué por ese pecado. Ustedes son libres de cualquier yugo. Entonces, por eso es que al día de hoy nosotros ya no vemos esa voluntad especial y ni le tomamos, como dicen, tantamente de hecho, a que si nos vamos a congregar un sábado, si nos vamos a congregar un domingo. Bueno, estas son cosas que ya las vamos a ver ahorita en la otra diapositiva. Vamos a avanzar en esta mejor. Según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que sigue vigente para todas las personas? ¿Quién buscó Juan 5:24? ¿Se lo leo? Claro que sí, hermana. Sí. Ajá. Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bien. Entonces, según este versículo, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios que está vigente para todas las personas? Que si creemos, ¿verdad? En Él, en su palabra, ¿verdad? Vamos a tener vida eterna. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Bien, ¿algún otro comentario? Hermano Julio, ¿va a hablar usted? No, exactamente eso. Ahora, ahora lo importante es que todos recibamos la palabra de Él y creamos en su palabra. Entonces, con ello, real, porque ya nosotros somos salvos por gracia. Amén. Excelente, hermano. Claro que sí. Dios quiere que todas las personas reciban diligentemente su palabra, porque ella nos dice cómo Jesús nos da a cada uno de nosotros lo que es el verdadero descanso. Bien, hermanos, entonces avanzamos. Aquí en esta sección vamos a ver qué es lo que nos dice el tercer mandamiento en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios
no quiere que hagamos, según el tercer mandamiento. Lucas, si pueden, yo voy a leer el primero acá, que dice Lucas 10:16. Si pueden ir buscando los otros, pues sería mejor acá. Primera de Juan 2:15, Juan 11:25-26 y Santiago 1:22-24. Entonces dice Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Quién nos puede explicar cuál es la prohibición acá o qué es lo que Dios no quiere que hagamos según el tercer mandamiento, según este versículo? Hay que, Pues es que nos dice que si no creemos en Él, no le creemos a quien le envió, y quien le envía es Dios, o sea, Dios mismo, todopoderoso, creador de todas las cosas. Entonces, al rechazar a Jesús, estamos rechazando a Dios. Y bien lo dice su palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no es por medio de Jesús, pues no podemos llegar al Padre. ok. ¿Algún otro Amén. comentario? Entonces rechazamos la salvación. Entonces, si no creemos en el Hijo, no creemos en el Padre, y entonces estamos rechazando la salvación. Excelente, claro que sí. Entonces, nos estamos negando a oír su palabra. Véase bien. Entonces, nosotros hay que captar las palabras clave de cada versículo para poder guiar a nuestros estudiantes. Escúchese, el que vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, entonces desechar aquí, se está negando a oír su palabra. ¿Algún hermano buscó Primera de Juan 2:15? Primera de Juan 2:15. ¿Lo tienen o Sí, sí, se lo leo. léalo? Claro que sí. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, entonces, según este versículo, ¿cuál es la prohibición? ¿Qué es lo que Dios no quiere? Que amemos las cosas del mundo. Ah, bien. Ujú. Que recuerdan igual entonces muchas veces el mundo nos aparta de las cosas de Dios. Muchas veces el mundo, con las cosas que el mundo nos da, nos deleita. Entonces nos Ajá. hace que nos apartemos y que neguemos su palabra. Entonces por eso nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, excelente hermana. Vamos a borrar acá. Bien, entonces ya lo decíamos, no permita que el mundo expulse la palabra de Dios de cada uno de sus vidas. Ahora, en Juan, capítulo 11, versículos 25-26, no sé si lo tiene algún hermano. Juan 11, 25-26. ¿Lo tengo, hermano? Dígalo, hermano. Ok. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Excelente. Entonces, según este versículo, hermano Julio, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Cuál es la prohibición? ¿Qué es lo que quiere Dios que no hagamos? La incredulidad. Incredulidad. Excelente. Dios no quiere, o sea, que alguien se niegue a creerla su palabra, que nadie la crea. Correcto, así está. Entonces, Santiago 1:22-24. ¿Lo tiene algún hermano? Bueno, se los leo. Dice, sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores. Dice, engañando a vosotros mismos, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo. ¿Qué nos está diciendo este versículo acá? Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios. De nada sirve que nos sepamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis si no vivimos la palabra de Dios. Excelente. Somos culpables de despreciar la palabra de Dios si la oímos, pero no la hacemos. Ya el hermano Julio lo decía, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que lo oigamos, que la leamos, si no la vamos a cumplir? Excelente, hermano. Ahora pues vamos a ver, estas son parte de las prohibiciones que el tercer mandamiento nos enseña, qué es lo que Dios no quiere realmente que hagamos. Es el que nos neguemos a oírla y que no permitamos, así como Marta se afanó y se dedicó a los afanes en vez de escuchar la palabra. O sea, no permitamos que el mundo nos separe de la palabra, que no nos neguemos a creer lo que en ella dice. Que igual que no nos neguemos a obedecerla, que seamos hacedores, no tan solo oidores. Ahora veamos la parte de que sí, qué es lo que quiere nuestro Padre amado que hagamos según el tercer mandamiento. Lucas 10:38 al 42 es la historia bíblica que estábamos viendo. ¿Qué quiere Dios que hagamos ahí? ¿Qué nos enseña? Ahora veamos ya vimos en el problema la parte de Marta. Ahora aquí veamos la parte de María. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Es la historia bíblica, hermano, que Dios quiere que oigamos su palabra, según Lucas 10:38-42, ¿verdad? sí, 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 es la historia bíblica que estábamos leyendo. Exactamente. Jesús dijo que María escogió lo único bueno que era necesario cuando se sentó y oyó su palabra. Adelante. Bien, claro, sí. Entonces, por eso les decía yo, ahora viene vamos a ver esta historia bíblica del lado de María. María se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo a escucharla de buena voluntad. Entonces el tercer mandamiento nos enseña que Dios quiere que oigamos de buena voluntad su palabra. ¿Alguien tiene Hechos 17:11? Amén, hermano. Le escucho. Dice la palabra, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ustedes se acuerdan de esta historia bíblica, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, hermano Julio, según este pasaje bíblico, ¿qué si quiere Dios que hagamos? Que escudriñemos las escrituras en Eh, todo tiempo. Excelente, y estamos hablando de la historia bíblica de los de Berea. ¿Qué hacía? Que Pablo les dictaba o Pablo les enseñaba la palabra de Dios y ellos iban después a revisar la escritura, a ver si Pablo realmente les estaba enseñando lo correcto. Entonces, Dios si quiere en su palabra que nosotros la aprendamos y no solo que la aprendamos, sino que vayamos a la fuente, que son las Sagradas Escrituras, que escudriñemos, que busquemos la verdad en su palabra. Recordemos que hay muchos engañadores, y eso los miramos en los mandamientos anteriores. Hay muchas personas que ocupan la palabra de Dios para engañar, para mentir, escuchan el nombre, usan el nombre de Dios para engañar, para mentir, para decir cosas que no son. Entonces acá pues más Dios nos manda a que nosotros la aprendamos, pero que también escudriñemos lo que nos están enseñando. Lucas 11:28. No sé si algún hermano lo tiene a mano. Sí, la tengo. Diga, hermana. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Excelente. Entonces, ¿qué Dios quiere que hagamos según este versículo? Pues que guardemos su palabra y que la vivamos, ¿no? O sea, la llevemos a cabo. No, no guardarla y aquí la tengo guardadita, sino somos bienaventurados porque la conocemos, la compartimos y entonces eso es lo que Dios quiere. Bien, claro que sí. Dios quiere que creamos, primero que creamos en su palabra y que obedezcamos su palabra. Es el caso contrario a lo que nos enseñaba en la prohibición de Santiago 1, 22, 24. O sea, que no tan solo la digamos, sino que la vivamos en persona, que la obedezcamos. Excelente, hermano. Marcos 16, 15. ¿Algún hermano lo tiene a mano? ¿Lo leo? ¿Sí? Sí, le escuchamos. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y entonces aquí, ¿qué es lo que quiere Dios según el tercer mandamiento? Dios quiere que compartamos su palabra a toda la persona, en todo el mundo. Y aquí estamos en la gran comisión. ¿Ves? Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que compartamos su palabra, que seamos parte de esa gran comisión. Recordemos que esta gran comisión lleva una promesa también, que Él estará siempre al lado de todos aquellos que están diligentemente compartiendo su palabra, llevándola a los demás. Bien, hermano, entonces acá con... Nuevamente hice uso de gráficos para poder avanzar lo que son tres preguntas del catecismo. Eh, una vez más, pues les enseño de esta manera cómo ustedes pueden hacer uso de estos gráficos. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué observamos ciertos días especiales como los domingos y las fiestas de la iglesia? En Gálatas 4 9 al 11, no sé si se acuerdan, los que han leído, yo sé que todos han leído ya la carta a los Gálatas, el contexto de esta carta, qué es lo que pasó, cómo judaizantes llegaron a Galacia y querían someter a la iglesia a que, ok, creen en Jesús, ¿verdad? Pero sigamos haciendo las obras de la ley porque son necesarias. Entonces los judaizantes querían someter al pueblo a seguir haciendo las obras de la ley. Entonces Pablo advirtió a los Gálatas que no cayeran en la esclavitud de guardar los días. Es una de las partes, porque ellos exigían igual, hay que guardar el sábado, que era lo que venimos estudiando, el mandato o lo que Dios quiere en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Entonces, ahora nosotros en este día, en la actualidad, y aquí es un comentario que quería hacerle a la hermana Teresa de que ella hizo un comentario en el problema de la historia bíblica. ¿Cuál es el problema? La hermana Teresa decía de que nosotros éramos, o sea, éramos culpables porque no guardábamos el día. Entonces la escuché un poquito como que medio dentista, hermana. Entonces aquí está la respuesta que él le da la palabra de Dios. Nosotros, mire, usted bien puede guardar el sábado si quiere. Usted lo puede guardar. Hoy en la actualidad, cualquier persona que desee guardarlo, lo puede guardar. Guardar, pero tenemos que estar claro de algo. Que nosotros guardamos los días especiales, igual, no porque lo querramos hacer, sino porque igual, o porque lo tengamos que hacer, sino porque muchas veces queremos hacerlo y ya, pero no es que estamos mandados o obligados, no estamos sumergidos o todavía al yugo de la ley, a la obra de la ley. Por eso es que Pablo se dirige a la iglesia de Galacia y va y quiere contrarrestar esta doctrina que estos judaizantes querían introducir. Ok, creamos en Jesús, les decía, pero sigamos guardando la obra de la ley. Entonces, y ahí, ¿de qué nos sirve creer en nuestro Señor Jesucristo si no creemos en su obra completa? Si creemos que Jesús hizo el 99 y ese punto para llegar al 100 lo tenemos que hacer nosotros.
No, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos obligados al yugo de la ley. Recordemos los mandamientos. Al inicio estudiábamos que nosotros los cumplíamos en agradecimiento. La ley como guía en nuestra vida es en agradecimiento a la obra completa de Cristo por cada uno de nosotros. Cristo hizo el 100, nosotros hicimos el 0. Entonces ahí está el 100% que Dios necesita para vernos justos y santos. Ahora, si nosotros vemos, no sé si algún hermano buscó Primera de Pedro 5:2, Amén, hermano. dígale, hermano. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bien. Entonces, hermano Julio, ¿nos puede contestar usted aquí también por qué ya no observamos días especiales según este versículo? Parte que quiere Dios. Mire, hay que instruir a la grey, al pueblo de Dios, porque apacentar de la oveja es instruirlos, prepararlos, darles el alimento espiritual. Dice, cuidando de ella, pero no por fuerza, o sea, no obligar a la gente, no hacerlo con presión, ¿verdad? Ni por cosas deshonestas, que eso lo vemos en todas, es decir, obligar a la gente a hacer cosas que no tenemos que hacerla. Por ejemplo, eso del sábado, hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, eh, la mayor parte de las cosas del Antiguo Testamento. Pero entonces, seguir obligando a la gente a hacer cosas que ya no tienen sentido no es correcto, dice Pedro, dice Primera de Pedro. Es mi comentario, hermano. Correcto. No sé si algún hermano tiene algún otro comentario. Bien, entonces mire, la parte clave, apacentar la grey, dice. Observamos días especiales, dice, para ser alimentados con la palabra. Eso es lo que Dios quiere, que cuidemos de ella. ¿Cómo cuidamos de la grey? ¿Cómo cuidamos de la oveja? Entonces, es nosotros por medio de enseñarle su palabra. Por eso es que igual en nuestra iglesia Dios nos da pastores, nos da maestros, nos da guías. ¿Ve? Y ellos son los que están encargados de instruirnos a cada uno de nosotros. Nosotros somos discípulos. Recordemos que los discípulos, nuestra misión, nuestra tarea como discípulos es aprender la palabra para posteriormente enseñarla a los demás. Valga la redundancia, hay un curso de Academia Cristo a los finales que dice discípulo hace discípulo. Entonces, de esto se trata acá. ¿Ves? Dios quiere que está bien, vamos a observar estos días especiales, ¿ves? Pero para alimentar con su palabra a todo el rebaño. Bien, hermano, Hebreo 10:25, ¿quién lo tiene? Ok, Hebreo 10:25. Aquí lo tengo. Diga, ahí se los puse. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien. Entonces, ¿qué me puede decir ahí, hermana? ¿Por qué observamos ciertos días especiales? Pues porque en las reuniones que tenemos damos fruto, ¿no? O sea, como ahorita estamos aprendiendo, nos estamos reuniendo en el estudio de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que no nos dejemos de congregar porque nos vamos a empezar a apartar. Nos apartamos de la palabra de Dios. Entonces hablaba de la parábola del sembrador, ¿no? O sea, esa semilla ya no da fruto, se olvida, viene el diablo y la arrebata. Entonces sí es muy importante siempre estarnos congregando para nosotros, hablábamos, ¿no? De ese día que le dedicamos a Dios, es a nuestro crecimiento espiritual y a seguir en el conocimiento de su palabra. Nos dice, el día se acerca. Entonces, también nos dice la palabra que vendrán tiempos difíciles y
el corazón de muchos se enfriará. Entonces, sí hay que permanecer firmes en la palabra de Dios. Excelente. Hermano Julio. Sí, exactamente eso. La idea de congregarnos también es muy importante, animarnos unos a otros. Ahí nos fortalecemos. Realmente a veces pasamos días difíciles, semanas difíciles, y cuando nos reunimos, uno nos animamos al otro. Entonces, eso es muy importante entre los hijos de Dios, el animarnos uno a otro. Somos personas que recibimos ataques constantemente. ¿Y cómo fortalecemos espiritualmente? Cuando nos reunimos y alabamos a nuestro Señor. Es mi comentario, hermano. Excelente, igual, excelente comentario, ambos, de la hermana Teresa y del hermano Julio. Sí, y eso es lo importante, hermano, que nosotros nos reunamos realmente, nos congreguemos, ¿ves? Porque de hecho, igual a como usted dice, estamos expuestos diario a los ataques del enemigo, estamos en una guerra espiritual constante, eso es diario. Ahora, y el reunirnos igual nos sirve para animarnos los unos a los otros en nuestra fe, ¿ves? Para que en nuestra vida estemos completamente aferrados a la palabra de Dios, completamente. Había un comentario que yo escuchaba que dice que aunque el mundo se esté derrumbando al lado de nosotros, si estamos con Cristo, o sea, todo está bien para cada uno de nosotros. Hay momentos, como dijo el hermano Julio, hay momentos que decaemos, hay momentos que nos sentimos expuestos y arrebatados. Y por esto es la importancia de poder congregarnos, porque en esos momentos es cuando aparece alguien, una persona utilizada siempre por Dios, y esa persona le da ánimos a uno, lo levanta de donde quiera o del fracaso que uno siente en ese momento en nuestras vidas. Por eso es importante seguir congregándonos los unos a los otros, estudiando, así como hacemos nosotros, pues acá en el seminario, que nos reunimos en un curso con el seminario, nos reunimos igual con Academia Cristo, y ahí estamos en constante apoyo lo uno a lo otro. Ese vínculo que vamos creando como familia en unidad cristiana, entonces ese vínculo nos permite a nosotros seguir creciendo y fortaleciéndonos en la fe en Cristo Jesús. Bien, hermano. Ok, entonces aquí tenemos algo especial, el domingo y el año eclesiástico. Recuerdan de que, ok, se hizo una costumbre de reunirse lo que era, lo que son los días domingo, el primer día de la semana. Nosotros observamos, igual hay por lo menos Pablo se reunía el primer día de la semana. En Hechos 27, ustedes pueden leer, donde el apóstol Pablo se reunía en los primeros días de la semana a tomar la cena del Señor y a estudiar la palabra del Señor. Lo hacía los domingos. Vea, nótese bien, vea que no lo hacía un día sábado. Con esto no estoy diciendo que el domingo es y que el sábado ya no. No. Lo quiere hacer sábado, lo hace sábado. Lo quiere hacer domingo, lo hace domingo. Lo quiere hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lo hace cualquiera de los días. ¿Ves? Entonces, pero hay unos acontecimientos, hermanos, que ocurrieron y que son bastante importantes en lo que es el primer día de la semana. Eh, Nos vamos a la creación. El primer día, dice, el primer día de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Fue un domingo. Entonces la resurrección de Jesús, otro evento importante. Fue igual el primer día de la semana, que fue un domingo. Que de hecho, pues sabemos que el antiguo Israel o el antiguo pueblo, pues no lo conocía con estos nombres que nosotros actualmente hoy utilizamos. Pero ahora igual, otra hecho importante, el derramamiento de Pentecostés. El derramamiento de Pentecostés ocurrió un primer día de la semana también, un domingo, por así decir. La ascensión, cuando Jesús subió al cielo, primer día de la semana también, fue un domingo. Hay muchos eventos importantes que sucedieron en este día también. ¿Ves? Pero igual,
como dice acá, nos exhorta la palabra de Dios en la primera de Corintios 14:40, dice, como sabemos cuándo será el servicio de oración pública cada semana, podemos planear nuestra semana. Entonces, esto nos sirve a nosotros, que digamos, si nuestra congregación, nuestra iglesia se reúne el sábado a las 6 de la tarde, 9 de la mañana, 10, 11, no sé qué hora, nosotros ya sabemos que el sábado a las 6 de la tarde nos toca congregarnos y nos reunimos. Ah, pero no, si nuestra congregación lo hace el domingo a las 10 de la mañana, entonces nosotros ya sabemos que a las 10 de la mañana el domingo nos reunimos y entonces ya planificamos. De esta manera planificamos. O si, pues que ya es caso que casi no ocurren, que lo hagan lunes, martes, miércoles, porque realmente todo el mundo anda en sus labores, en sus afanes, como estábamos estudiando. Pero sí, puede ser sábado, puede ser domingo. Entonces, hermanos, los domingos de cada año eclesiástico se dividen en dos grandes grupos. Cada grupo abarca aproximadamente medio año. Al primer grupo de domingos lo llamamos semestre festivo. Los temas para todos los domingos de esta mitad del año eclesiástico están distribuidos de acuerdo con los eventos de la vida de Cristo. Digamos, las partes del orden del servicio, que puedan cambiarlos cuando utilizan propios, cuando utilizan introitos, graduales, oraciones, lecturas, himnos, sermón, de acuerdo. Esta característica que yo les estoy brindando ya es parte de un culto, ¿ves? Que igual somos libres de escoger la forma en que nosotros vamos a rendir culto también. Si ustedes logran ver o han logrado ver, digamos, ciertos servicios de nuestras mismas iglesias luteranas, ustedes van a ver pequeñas diferencias ahí, ¿ves? Porque hay iglesias que ocupan, digamos, esos versículos introductorios, esos graduales de repetición, los himnos, el sermón. Algunos practican la Santa Cena, otros no practican la Cena del Señor. Entonces es algo libre, ya es de carácter humano esta, pero no es algo que venga realmente mandado, que debe estar establecido que así es. No podemos hacer eso. De hecho, más adelante, cuando estemos viendo esta parte de una de las verdades, realidades bíblicas, vamos a estudiar esto. Entonces, hermano, el primer año es, es festivo. El tema general de este año es la vida de Cristo. Este es cristocéntrico todo el año. Es cristocéntrico. Comenzamos desde noviembre. Celebramos el Adviento. El Adviento significa venida. Celebramos, digamos, 4 domingos antes del 25 de diciembre. Igual celebramos posteriormente la Navidad, el propio 25 de diciembre. Después celebramos lo que llamamos la Epifanía. A esto le llamamos la manifestación. La manifestación sería en el 6 de enero y después de 4 o 9 domingos de los últimos 3 veces se considera transición de Cuaresma acá. Entonces, pero el año eclesiástico, vuelvo y se lo repito, es la vida de Cristo. Son las fiestas que nos mandan o estamos para celebrar. La otra mitad del año es libre ya. Entonces, la mitad, digamos, no festiva del año, bueno, aquí tenemos parte igual, la Cuaresma, Pasión y Muerte, que son 6 domingos, incluido el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Institución de la Cena, el Viernes Santo, Muerte y Sepultura. Posterior a ese tenemos el Domingo de Resurrección. Celebramos 6 domingos. Tenemos el de Ascensión, que es el de la subida del cielo. Son 4 días después del 40 días después del de Pascua. Y después tenemos el Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, 50 días después del de Pascua. Esas son todas las actividades que celebra la iglesia. Ahora, la mitad no festiva del año eclesiástico, esa va de junio a noviembre, dice que puede contar de 22 a 27 domingos, comienza con el domingo de Trinidad y los domingos que siguen se llaman la estación de Trinidad. No sé si ustedes han visto igual también en nuestro servicio, celebramos el primer domingo de Trinidad, segundo domingo de Trinidad, tercer domingo de Trinidad. Pero esto ya, esta parte no festiva del año,
Entonces son libres. Pero independientemente a eso, nuestras iglesias tenemos lo que llamamos un calendario eclesiástico de todo el año. ¿Ves? Ustedes saben que ustedes ya han visto y en varias clases igual que se les ha pasado, digamos, el calendario A, B, C. Entonces, que son cada 3 años. Los calendarios van rotando. Y esto nos sirve a nosotros para, de manera ordenada, tener preparadas nuestras liturgias, tener preparadas nuestros sermones, nuestros mensajes. Entonces, hasta aquí, hermano, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre este pequeño refresh que estamos haciendo. Quedaron claros, ¿verdad? Con lo que es el año festivo que celebran nuestras iglesias. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver el tercer mandamiento, la ley como espejo. Ok, ¿qué nos dice el tercer mandamiento? ¿Cómo nos sirve de espejo el tercer mandamiento? Y vamos a volver a nuestra historia bíblica del día de hoy, Lucas 10, 38, 42. Marta fue distraída de la palabra de Jesús por otras ocupaciones. Entonces el tercer mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque no siempre hemos recibido la palabra de Dios de manera que Él quiere que nosotros la recibamos, porque en ese momento a nuestro Señor Jesucristo, a Él le hubiese gustado que tanto así como María, Marta también se hubiese postrado ahí a escuchar la palabra y no que lo primero que hizo fue salir corriendo, afanarse, que le doy como cuando nos llega una visita ahí, salimos, lo dejamos, espera, me voy a hacer algo y ella a buscarle el fresco, a buscarle esto, pero al final los dejamos solos ahí. Entonces, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hubiese querido, hubiese esperado de Marta también, que ella se postrase a sus pies y a escuchar diligentemente su palabra. Ok, ahora veamos el Evangelio, sí. Qué bien que la palabra de Dios se compone de ley y se compone de evangelio. ¿Ves? Porque la ley nos muestra nuestro pecado, pero el evangelio nos dice cómo Jesús nos salvó de nuestro pecado en contra del tercer mandamiento. En Lucas 2, 41, 47, si ustedes recuerdan esa historia bíblica cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años, él escuchó y aprendió gozosamente la palabra cuando en una fiesta de Pascua, José, María y la mayor parte del pueblo que vivía fuera de Jerusalén llegaron y a los 2 días que iban de regreso de nuevo se dieron cuenta que él no estaba y él estaba en el, en el templo, estaba ahí diligentemente escuchando su palabra y aprendiendo gustosamente de ella. Ahora, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos, dice, como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado por cada uno de nosotros. Entonces el Evangelio nos está diciendo primero la vida activa de Cristo. Cristo sí escuchó la palabra de Dios con amor, con diligencia, y no solo la escuchó, igual la enseñó. Pues ahora Isaías nos está diciendo qué hizo él en su vida pasiva, en su pasión y muerte. Él murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces, hermano, la ley como guía. ¿Cómo nos sirve de guía el tercer mandamiento? Entonces, Salmo 119, 161, 162 dice, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Ya nuestro hermano anteriormente hacía mención, nuestro hermano Julio, de varios salmos también. Es como en los salmos, estos himnos de alabanza, vemos cómo nos instan y nos llaman a regocijarnos en la palabra de Dios, sentir esa alegría, de ese gozo de escuchar su palabra y no no por conveniencia, tampoco por exigirnos nosotros o exigir a alguien, sino porque realmente estamos sintiendo gozo en cada uno de nuestros corazones cuando escuchamos esa palabra. El tercer mandamiento nos muestra que Dios quiere que demos gracias por su bondad. Reconozcamos que su palabra es santa,
palabra, que la oigamos, que la aprendamos de buena voluntad y sobre todo que la enseñemos de buena voluntad. Tener ese ánimo también para compartirla y enseñarla. Bien, hermanos, entonces vamos a nuestra última sección de esta clase, que es el consolidar y que son las actividades que ustedes van a consolidar, lo que ustedes han aprendido según el tercer mandamiento. Un hermano que nos lea lo que está en la pantalla. Leo, Diga, diga, le escucho. actividad para consolidar. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verdadero sábado, descanso, Cristo nos da en su palabra. Den ejemplo del descanso espiritual que nos da la palabra de Dios. Amén. Bien, hermano, y nos puede dar usted un ejemplo de ese descanso espiritual. Descanso espiritual, hermano, el descanso de alimentarnos con la palabra de Dios, la lectura, el estudio de la palabra. Bien, ¿algún otro hermano que quiera participar? Recuerden que estas actividades de consolidar son propiamente de ustedes. La primera parte es cómo podrían enseñar el catecismo. Es una explicación breve. Aquí ustedes van a aplicar lo que leyeron. Hermano Julio, Sí, nos da tranquilidad en medio de la tormenta. Es decir, puedes estar pasando un problema muy difícil, pero como tienes esa confianza que te da el Señor, tú estás relajado. O sea, no corres para acá ni para allá, sino que dices, tranquilo, Dios va a dar la solución. Entonces, eso es importante, que uno tenga esa paz que da Cristo. No es que el problema se resuelve, sino que te da ese relajamiento y sabes que de alguna manera se va a resolver. Entonces, eso es lo bonito que nos da el Señor, esa paz, esa tranquilidad. bien. ¿Algún otro comentario? Sí, también esto, ¿verdad? Ese descanso nos motiva, ¿verdad? Descansar en Jesús y compartir la palabra con otros. Esa motivación, nos da motivación. Excelente. No sé si la hermana Teresa tiene algún comentario. Pues es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Por ejemplo, yo que el viernes pasado perdí a mi papá aquí en mi casa, pues Dios me está dando una paz, una tranquilidad que mi mente no entiende, pero mi corazón sí, porque mi corazón, mi espíritu, mi alma están tranquilos y en paz. Aunque mi mente revolotea y se pregunta muchas cosas, yo tengo esa paz que sé que viene de Dios. Excelente, claro que sí. Ahora, ahora piensen en algo, hermano. Ustedes han escuchado comentarios de muchos hermanos de que tienen que hacer obras buenas y de hecho buenas obras para aportar un granito de arena para su salvación. Entonces, imagínense ustedes al leer este versículo bíblico. Realmente, ustedes saben, ustedes y yo sabemos de que no hay ninguna buena obra que podamos hacer. Ya Isaías 64 nos dice, nos deja bien claro que no hay buena obra que podamos hacer ante los ojos de Dios. ¿Ves? Entonces, este versículo igual nos da descanso igual debería darle descanso a esas personas también que quieren ganar salvación a través de su buena obra. ¿Eh?
Entonces, descansar de tratar de ganar la salvación, porque la palabra nos dice que el trabajo de Cristo ya la ganó por cada uno de nosotros y es el regalo que Dios nos da. También descansamos de una conciencia que nos atormenta mucho. ¿Y cómo nos atormenta mucho la conciencia? ¿Ves? Cuando ustedes han leído o han escuchado parte de la vida del doctor Martín Lutero. Él pasaba y muchas veces hasta 3 horas en confesión. Era un hombre atormentado, tenía una conciencia que lo atormentaba porque él veía que de él no salía una buena obra y cómo podía llegar hasta Dios, cómo podía agradar a Dios. Entonces su conciencia estaba atormentada. Es más que el Evangelio aquí le decía, ya, tranquilo, descansa. Ya Cristo lo hizo por usted, ya Cristo lo hizo por mí. Ya, que esa conciencia, sí, somos pecadores, sabemos. Lo que aquí lo único que tenemos que hacer es reconocer, ser pobres de espíritus. ¿Ves? Porque el pobre de espíritu es aquel que reconoce que necesita a Cristo como Salvador. Necesita esa paz que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede brindar por medio de la salvación. Ya Cristo nos justificó. Ya Cristo pues ha ganado la salvación. Ya Cristo ha dicho, ustedes son justos, aún siendo pecadores, ustedes son justos ante los ojos del Padre por mí, porque yo ya abogué por cada uno de ustedes. Ahora, ya bien la hermana hacía un comentario, la hermana Teresa. Hay muchas personas que tienen miedo a la muerte. Incluso, sí, yo les digo, yo era una de esas personas no hace mucho antes de entrar a Academia Cristo y conocer muy bien de la palabra. Yo era alguien que vivía atormentado y pensaba y cómo me iré a morir y qué va a pasar después de la muerte y qué voy a hacer o sea, y eso atormentaba, ¿para qué? Pero ya Cristo acá nos dice que vamos a descansar de esos pensamientos, porque la palabra de Dios nos promete vida eterna. En Cristo no vamos a morir, más bien vamos a vivir eternamente después de partir. Otro descanso, igual, son lo que ya mencionaba el hermano, de descansar de las preocupaciones, de esos afanes del diario. Cada día tiene su propio afán, dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Entonces no nos afanemos, descansemos de eso, confiamos en Dios, así como Él y da un ejemplo. Las palomas, las aves del cielo no trabajan, mas sin embargo tienen su alimento. Igual, así todo animal que usted ve en la calle, así por decir callejero, eh, igual tiene siempre su alimento. O usted donde ve también a un indigente en la calle, así a como lo ve, igual siempre tiene su alimento a diario. Pero hay que descansar de esas preocupaciones. Entonces, este pasaje bíblico, eso es lo que nos está enseñando. ¿Ves? Que ya eso de estar trabajado y estar cargado, de estar pensando por la salvación, por la conciencia, por el miedo a la muerte, por los afanes del diario. Ya sabemos que Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Y esto es lo que nosotros vamos a enseñar igual a nuestro grupo. Bien, hermano, entonces tenemos una segunda, ya para ir cerrando, tenemos una segunda pregunta de consolidar. Dice, y vamos a profundizar, esto es para ustedes, profundizar para seminaristas ya. ¿En qué situaciones en su ministerio sería esta parte del catecismo una herramienta útil? ¿Qué nos pueden comentar en sus ministerios, en sus grupos o con quien ustedes comparten la palabra? ¿Ves? ¿En qué situación que exista en algún momento en su grupo pueden utilizar esta parte del catecismo? ¿Qué piensan, hermano? ¿Cuándo creen ustedes que es correcto? Hermano Julio. Sí, amén. Yo creo que es muy importante cuando alguien se está retirando, no está con frecuencia llegando
y te dice, hermano, no lo hemos visto en la reunión, ¿qué es lo que pasa con usted? Estamos preocupados. Y te plantea lo de Marta y te dice, mira hermano, fíjese que ahora estoy trabajando los domingos, ya no puedo asistir o los días de reunión, entonces es un buen momento para decirle, hermano, pero podemos reunirnos de otra manera, o sea, ¿cuándo puede usted? O sea, lo importante en esto, hermano, es que no se aparte de la palabra del Señor. Hay maneras de seguir, por ejemplo, qué sé yo, a través de WhatsApp, enviándoles versículos bíblicos, o sea, buscar la manera de que Él siga conectado espiritualmente. Entonces creo que es un buen momento para eso, cuando la gente te empieza a dar excusa y empieza a darle prioridades a los afanes, pues que realmente es la que nos absorbe. Mi comentario, hermano. Excelente comentario, claro que sí. Hay muchas personas que igual cuando uno les invita, les hace la invitación, vení, estudiamos la palabra, quiero hablarte del Evangelio, de Cristo, ya, porque la ley ya todo el mundo, todos la conocemos, la ley, ¿ves? Pero el Evangelio, la palabra de Dios, ya el plan de salvación de Dios revelado en las Escrituras, te lo quiero platicar, te lo quiero contar, vení, estudiar. Ah, no puedo, el trabajo, salgo tarde, del tiempo, tengo que llegar a ver a mi hijo, a mi familia. El domingo, mira, el sábado salgo tarde, te dicen. Y el domingo, fíjate que es el único día que tengo para dedicarle a mi hijo, dice. Entonces, lo llevo al parque, lo llevo a pasear, fíjate que no puedo, dice, será en otra. Pero sabemos que ese otro no existe, ¿verdad? Tenemos por eso este es el tiempo de gracia y eso lo vamos a estudiar más adelante, el tiempo de gracia que tenemos nosotros ahorita para escuchar la palabra de Dios. ¿Algún otro comentario, otro hermano? ¿A ustedes no les ha aparecido alguna persona que dice que, que estamos llamados y estamos obligados a guardar el sábado como los judíos? Sí, de hecho, yo en mi trabajo tenía un compañero que él no iba a trabajar los sábados. O sea, ya llevaba, pues ya hasta se jubiló. Y me acuerdo que decía, desde que él había ingresado a su iglesia, no me acuerdo la denominación, no me acuerdo si era bautista o no me acuerdo, pero nunca trabajaba un sábado. Y entonces acá, bueno, trabajamos en la policía y pues la corrupción reina, ¿no? Entonces él, para no ir, decía, no, pues yo me desafano todos los sábados. O sea, desafane es que él pagaba. Cuando tocaba por rol descanso, pues descansaba, ¿no? Pero cuando tocaba por rol trabajar, pagaba. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Ah, pues porque es que es el sabbat. Le decía, pero si tú conoces de la Biblia, donde siempre he sido muy preguntona, ¿no? Y le decía, ¿dónde dice que pues tienes que ir el sábado y si no vas el sábado te condenas o qué? No sabía cómo explicarlo bíblicamente, pero decía que en su congregación, ellos, sin ser judíos, no guardaba otras cosas, pero sí guardaba el sábado. Porque cuando podía irse a tomar con gusto se iban a tomar, cuando podían, bueno, hacer otras cosas que pues no son muy correctas, lo hacía, pero con un celo increíble guardaba su sábado. Entonces, sí conocí una persona así. Yo todavía no conocía de la palabra de Dios cuando lo conocí. Cuando un amigo, también policía, me empezó a hablar de la palabra de Dios, pues una vez tuvimos una plática con él y fue cuando nunca nos pudo, pues bíblicamente, que era una ley que se tenía que guardar el sábado. Ese es mi comentario, hermano. Bien, excelente comentario. Claro que sí, hermano. Entonces, y usted dijo algo importante ahí cuando usted le preguntaba a su amigo, mostrame con la Biblia, dame versículos que digan de que yo estoy obligado todavía a guardar el sábado. Bueno, entonces, de hecho, nosotros, pues, eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. Nosotros utilizamos la palabra de Dios para demostrar meramente lo contrario. Entonces, hermano, hasta aquí estamos ante un mandamiento
que tiene dos características. ¿Ves? Recuerden las leyes que se entregaron, pues, los tres tipos de leyes. ¿Ves? La ley civil, la ley ceremonial, ¿ves? Y la ley moral. Entonces, esta es una mezcla. El tercer mandamiento es una mezcla entre la ley ceremonial y la ley moral. ¿Ves? ¿En qué sentido? Entonces, el sábado era estrictamente para el pueblo de Israel. Cuando estamos hablando del pueblo de Israel, no crean que es igual para el pueblo actual de Israel del 2025. Estamos hablando para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Ellos tenían que guardar el sábado. Era como mandato, y hasta la misma Biblia dice mandato perpetuo para ese pueblo. Tenían que guardar el sábado, pero no tanto por el descanso físico del trabajo, del yugo, todo eso, no. Era sino para dedicarlo al estudio de la palabra, a escuchar la palabra. Es lo que hacemos hoy en día, el pueblo del Nuevo Testamento. Nosotros hoy en día, este año, somos el pueblo del Nuevo Testamento. Somos parte del Israel espiritual, sí. Somos parte del Israel, del pueblo de Dios espiritual. Entonces nosotros ya leíamos anteriormente, nuestro Señor Jesucristo guardó perfectamente el sábado. Y mucho, como prueba de ello, ustedes pueden ver cómo realizó muchas sanaciones los días sábados también, nuestro Señor Jesucristo. Cuando no me acuerdo la parte del versículo, no lo tengo a mano, yo creo que es en Lucas, cuando estaba arreglándole la mano a un hombre que igual la tenía torcida. Jesús lo curó y los fariseos lo vieron y le acusaron que por qué estaba haciendo alguna obra el sábado. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo que era más importante. ¿Ves? O la mano de este hombre o un día. ¿Ves? Igual cuando los discípulos estaban recogiendo para comer algo. eh, entonces, hubieron muchas actividades que nuestro Señor Jesucristo nos mostró de que, o sea, no era necesariamente el reposo, era que dejáramos de hacer algo, sino más bien que lo dedicáramos y lo entregáramos a la palabra de Dios. Es lo más importante. Este es el verdadero sábado para cada uno de nosotros hoy en día. Bien, hermanos, no sé si tienen algún último comentario o tienen alguna pregunta. Hasta aquí, pues ya terminamos. Esta era la tercer clase. Aquí tienen la tarea no, esta fue la cuarta clase. Aquí tienen la tarea para nuestro quinto encuentro. Es leer Lucas, versículo 2, ¿cómo es? Capítulo 2, versículos 41 al 52. En sus catecismos van a leer la página 75 al 82, que son las preguntas 63 a las 78. Van a memorizar y enviar la grabación del cuarto mandamiento. Les recuerdo de que el sistema de evaluación para el curso, pues el 50% tiene que ver cada una con sus memorizaciones. eh, van a ser 10, entonces 5 puntos cada una. Ahí tienen 50, 20 van a ser de participación y 30 de un proyecto final. El proyecto final, pues ustedes van a elaborar una clase. Yo les voy a dar los temas, de qué tema van a hablar y ustedes van a escoger libremente de cuál van a elaborar la clase. Entonces, nos despedimos con oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor, en esta noche nos diste tu alimento espiritual. Gracias Señor, porque nos diste tus mandamientos, nos diste a conocer tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Padre Santísimo, porque nos diste el mejor regalo y fue a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque Él cumplió perfectamente cada uno de los mandamientos por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos diste a los hermanos que hoy se reúnen acá para estudiar. Tú los conoces bien, Señor. Yo oro por cada uno de ellos, por su familia, Señor. Tú conoces bien también sus dificultades, sus problemas que puedan estar enfrentando. Sé tú, Señor, fortaleciéndoles en sus vidas
a cada uno de ellos, fortalece sus ministerios, fortalece sus grupos, Señor, y que este estudio del catecismo sea una herramienta útil para que ellos puedan enseñar las verdades de tu palabra. Padre Santísimo, en tus manos te los pongo a cada uno de tus hijos, Señor, y elevo estas oraciones hasta tu trono en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, se pueden Amén. despedir. Buenas noches. Amén. 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 Buenas noches, Buenas hermanos. noches, Bendiciones a todos. bendiciones para todos. Sí, Nos vemos en la próxima clase. Que estén